Los secretos del Valle de la Miel. El robo de los ericitos. ¡Sofía! ¡Vic, Eric, están desaparecidos! ¡No! Chirp, ¡Me encargo! María, ¿por qué no me cuentas lo que ha pasado? Hace 2 horas, Jam, Sam y yo llevamos los pasteles a casa de Nick. Y Vic y Eric debían llevar los pastelitos después de que se enfriaran. Vic y Eric no vinieron al restaurante. Tampoco están en mi casa. Nadie los ha visto. María, ¿falta alguna otra cosa? Falta también el termo, la brújula y el juguete favorito de Eric. Y los lápices de Vic. ¡Oh! La mitad de las magdalenas también. ¡Sofía! ¡Secuestraron a los niños! Al secuestrador le gusta comer, caminar por el bosque y dibujar. Suena como Phil. Hola, Chirp. ¿Ya volvieron Vic y Eric? ¿Los has visto? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¡Todos a cubierta! ¡Vamos a la aventura y encontrar los tesoros del Capitán Flint! ¡Arr! ¡Capitán! ¿Podemos hacer una parada en Costa de Marfil? Por favor, necesitamos llegar rápido. Ah, bueno, suban a bordo. ¡Leven el ancla! ¡A zarpar! ¡A toda vela! Y partimos hacia Costa de Marfil. Pero no vamos a ninguna parte. Bueno, es un juego. Esto no es de verdad. Oh, Phil, pero tenemos que ir allí de verdad. Entonces eso no es un secuestro. ¡Es un escape! ¿Pero quién los asustaría tanto como para huir? Chirp, ¿podrías echar un vistazo a la cabaña de Phil? ¿Ah? Sofía, tenía razón. Un villano asustó a los niños. Se escaparon, pero el villano los atrapó y los secuestró. Se los llevaron en un vehículo. Encontré las huellas de los neumáticos. Solo la ambulancia de Eugene tiene huellas así. ¿Eugene secuestró a Vicky y Eric? Chirp, ahora estoy segura de que Eugene no secuestró a nadie, pero podría saber algo. Voy corriendo, voy volando. ¡Eugene! Hola, Chirp. ¿Qué pasa ahora? Sofía y yo necesitamos tu declaración. Vicky y Eric desaparecieron. ¿Desaparecieron? Pero los vi hace media hora. Los llevé a la tienda. ¡Gracias, Eugene! Sofía, Eugene dijo que llevó a los niños a la tienda, pero no están aquí. Vaya, pude haberlos visto antes. ¿No? Bella, ¿vinieron Vic y Eric a verte hoy? Querían comprar un barco. Bella, hola. ¿Tienes barcos, no? Te cambiaremos por esto y esto. Están como nuevos. Solo tengo este barco que funciona con baterías. Pero eso es solo un juguete y necesitamos uno de verdad. Bien. Llegaremos de otra manera. Tengo una idea. ¿Dónde los podemos buscar ahora? María, ¿qué es esta tarjeta aquí en tu escritorio? Oh, esa tarjeta. Queridos míos, les escribo desde Costa de Marfil. María, no te preocupes, estoy tomando mis vitaminas y llevo el sombrero que me regalaste. Por supuesto, extraño tus magdalenas, pero estoy muy bien aquí fuera. Los extraño mucho, te beso y te abrazo. Te quiere papá. Mamá, vamos todos a visitar a papá. Tenemos una canoa en el ático. Cariño, para navegar el océano hay que tener un barco muy grande. Creo que puedo adivinar lo que ha pasado ahora. Chirp, deprisa al globo. Te lo explicaré todo más tarde.
mundo quédese donde está! Vic, Eric. Estaba tan preocupada por ustedes. Sofía, ¿cómo sabías dónde estaban? Todas las pruebas apuntaban a que los niños habían abandonado la casa por voluntad propia e intentaban huir en un barco. Pero como Phil y Bella no tenían barco, se les ocurrió un plan y decidieron volar a Costa de Marfil en un globo aerostático. No lo intenten de nuevo. ¿De acuerdo? Los niños echan de menos a su padre, María. Visitemos a papá, volvamos rápido y horneemos nuevos pastelitos para mamá. Mamá ni se dará cuenta de que nos hemos ido. ¡Vamos, Eric! Phil tiene un barco muy rápido. ¿Lo dijo, verdad? Lo sentimos. Podemos llamar a papá hoy. Y después dibujarle magdalenas. Seguro que le gustan más tus dibujos que las magdalenas de verdad. Ajá.